Muy buenos días, el Señor le bendiga a todos. Qué gozo es estar con ustedes nuevamente. Em, la verdad es que es una gran bendición saber de iglesias que sirven al Señor, que están siempre predicando la verdad, dando testimonio de la verdad. Y esta es una de ellas. Y damos gracias al Señor por ustedes, hermanos. Y también doy gracias al Señor por el hermano pastor de Santiago, su familia, por la hermana Inés, que es abuelita de mis nietos. Allá en el colegio ha cuidado a mis nietos, bueno, el año pasado y el año anterior, muchas veces. Eh, Damos gracias al Señor por eso y bueno, eh, vamos pues ya tenemos el texto, ¿verdad? Primera a los Tesalonicenses capítulo 1, versículo 1 al 10. Realmente vamos a hacer un análisis de primera a los Tesalonicenses, pero este primer capítulo establece la base de todo lo que es el libro realmente, la carta. Así, habiendo ya orado a nuestro Dios y estando nosotros en sus manos, pues dobleguemos nuestro corazón para escuchar y ser impactados por su palabra, si así el Señor permite. Bien, amados hermanos, yo quisiera compartir con ustedes el carácter de una iglesia vibrante o una iglesia vigorosa. Y dice un libro que se llama La marca de una iglesia poderosa. Hace el siguiente comentario, que una iglesia poderosa es una iglesia libre de ídolos para que pueda estar libre para servir al Dios para su placer, de acuerdo a lo que a él le gusta. Una iglesia libre de ídolos para que pueda entonces ser libre para servir al Señor como a él le place. El carácter de una iglesia vigorosa es evidente en el testimonio general de los hermanos. Se ve en el testimonio de la iglesia, de los hermanos de la iglesia, la vida de los hermanos, cómo ellos se comportan. Nosotros vemos eso, y la iglesia de los tesalonicenses tenía un testimonio impresionante. Hermanos, fíjense, por ejemplo, capítulo 1, versículos 2 y 3. Damos siempre gracias a Dios, dice el apóstol Pablo. ¿Por quién? Por todos vosotros. Haciendo memoria, Pablo hace memoria de vosotros en otras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre, delante de Dios y Padre nuestro, la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Eso es tremendo. O sea, las cosas que dice Pablo de esta iglesia es increíble, de los hermanos. Fíjense, versículos 6 y 7. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo a pesar de la tribulación del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Y porque ellos mismos cuentan de nosotros de la manera que nos recibisteis, versículo 9, estoy en el 9 ahora, y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Tremendo ejemplo de vida de estos hermanos. Miren capítulo 2, versículos 13 y 14, capítulo 2, 13 y 14. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros, los creyentes, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios
en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos. Capítulo 3, versículos 6 y 7. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Capítulo 4. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros, y también lo hacéis así como todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Capítulo 5, versículo 11. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. O sea que aquí el apóstol le está dando, en toda la carta, habla del testimonio de estos creyentes en la iglesia de Tesalónica. Amados hermanos, el apóstol Pablo no duró mucho tiempo en Tesalónica fundando esta iglesia. Fue poco tiempo, pero la palabra llegó al corazón de estos hermanos de tal manera que ellos crecieron rápidamente en su relación con el Señor, en su relación con la palabra, crecieron rápidamente, y asimismo ese entusiasmo que ellos tenían con la palabra de Dios, asimismo la fueron divulgando por todas partes. En nuestras iglesias, nosotros tendemos hacia lo pasivo, hacia el status quo. Las muchas y crecientes ocupaciones que nosotros tenemos nos arropan, y nosotros comenzamos a decaer en nuestro compromiso con el Señor y con la iglesia. Nos cansamos, nos desanimamos, nos frustramos. También tendemos a ver a hermanos y hermanas que tienen mucho entusiasmo por las cosas del Señor, como gente como que está media loca. Ese está medio tostado, ya miren, porque el entusiasmo que tiene por las cosas del Señor nos lleva a hacer esa evaluación errada de estos hermanos. Incluso hasta los evitamos un poco, demasiado intenso. El apóstol Pablo conoce esa tendencia y escribe a estos hermanos en Tesalónica, en la iglesia de Tesalónica, para animarlos, para que no se desanimen como el resto de nosotros. Y tenemos un testimonio absolutamente increíble, una iglesia vibrante, una iglesia enérgica, entusiasta y con gran amor por Cristo y por el apóstol Pablo, su pastor. Quisiera, amados hermanos, esta mañana animarles a ustedes a ser una iglesia igualmente vibrante, vigorosa. Que ustedes, hermanos, se animen los unos a los otros a ser vibrantes en el Señor Jesucristo, con verdadero entusiasmo y con alegría contagiosa. Es posible eso. Eso no es algo de allá de hace 2000 años en Tesalónica. Es posible hoy, ustedes, amados hermanos, porque tenemos el mismo Espíritu de Dios, tenemos al mismo Señor Jesucristo. Él jamás cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él es el mismo absolutamente increíble Dios y Rey del universo. Él es nuestro Señor, nuestro Salvador. Él es el glorioso Salvador, Redentor, a quien nosotros esperamos ver cara a cara y pasar la eternidad con Él. Por eso vinimos a Cristo. El carácter de una iglesia vibrante es evidente, hermanos, en el desempeño general de la vida
diaria de cada hermano. No es algo colectivo, es algo de cada uno de nosotros. Y si cada uno de nosotros desarrolla una relación vibrante con el Señor, entonces colectivamente vamos a tener un impacto igualmente vigoroso y poderoso en las comunidades donde nos movemos. ¿Cómo se hace evidente que tienes una relación personal, una relación real con el Señor Jesús? ¿Cómo se hace evidente eso? El tipo de relación que tú tienes con Cristo Jesús se va a ver reflejada también aquí en la iglesia, en esta iglesia. Ustedes son la iglesia de Cristo en este sector. Ustedes son un representante de la iglesia de Cristo y de la iglesia Bautista Trinidad donde quiera que ustedes trabajan, donde quiera que viven, con sus vecinos, con sus compañeros de trabajo, con sus familiares, con sus amigos, con el dueño del colmado. Este tipo de iglesia, como la de Tesalónica, es internamente y externamente vigorosa, porque Cristo Jesús gobierna el corazón de cada uno. Ya tengo varias semanas orando al Señor, pidiéndole perdón al Señor por mi falta de, de, de una relación enérgica con Él. Tengo varias semanas pidiendo al Señor que me llene de su Espíritu. Porque si nosotros estamos llenos del Espíritu de Dios, vamos efectivamente a glorificar su nombre, donde quiera que estemos, en la forma que hablamos, en las cosas que dejamos de decir, las actitudes, en las relaciones, en lo que hacemos, lo que dejamos de hacer. Una iglesia vibrante, el carácter de una iglesia vibrante. Entonces yo quisiera compartir con ustedes, hermanos, que en primer lugar una iglesia vibrante florece en medio de la crisis. Florece en medio de la crisis. Amados hermanos, las dificultades fortalecen. Las dificultades, las pruebas están diseñadas por Dios para fortalecernos. La iglesia está compuesta por cristianos, por verdaderos creyentes en el Señor Jesucristo. La iglesia verdadera. Nosotros sabemos que hay muchas iglesias que se dicen iglesias que no lo son de verdad. Cuando los creyentes se levantan de en medio de una crisis, así la iglesia como familia de la fe y un cuerpo local también se levanta. Cuando yo estoy pasando por una crisis, cuando yo estoy pasando por una prueba y en la gracia de Dios Él me da la victoria, así mismo los hermanos que están alrededor de mí y están experimentando y están viendo de primera mano las pruebas en mi vida y están viendo cómo la gracia de Dios me está levantando o te está levantando, esos mismos hermanos alrededor de ti van a ser fortalecidos también. Esta iglesia surgió en medio de gran tribulación. Si ustedes buscan Hechos capítulo 17, vamos a verlo. Hechos capítulo 17, versículos 1 al 5. Hechos 17, 1 al 5. Dice así: pasando por Anfípolis y por Apolonia, estas son dos ciudades de Macedonia, llegaron a Tesalónica. Por cierto, déjenme explicarles lo que es Macedonia. Si ustedes pueden ubicar en su mente Grecia, el país de Grecia, ¿ok? En este tiempo, Macedonia era la parte norte de Grecia y Acaya era la parte sur de Grecia. La, la capital de Macedonia era Tesalónica. La capital de Acaya era Atenas o Corinto. ¿Okay? Entonces,
lo que está diciendo aquí es que Pablo en su viaje pasó por Anfípolis y por Apolonia, dos ciudades de Macedonia, y finalmente llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, fue a la sinagoga. Y por 3 días de reposo, ¿cuántos son 3 días de reposo? 3 semanas, ¿ok? 3, 4 semanas, discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo, o sea, el Mesías, padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron, gloria al Señor, y se juntaron con Pablo y Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. O sea, ellos comenzando la palabra, la iglesia, predicando el evangelio, muchos se estaban convirtiendo, y los que no le gustaban el evangelio, estaban en contra de Cristo y en contra de Pablo, pues comenzaron a alborotar a la ciudad en contra de estos nuevos creyentes. En el versículo 6 de Primera a los Tesalonicenses 1, Pablo lo dijo: vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra como en medio de gran tribulación. O sea, esta iglesia surgió en medio de gran tribulación. Lo primero que podemos ver del carácter de una iglesia vibrante es que surge en medio de las pruebas, de las aflicciones. La crisis se enfrenta, hermanos, con tenacidad. Ellos lo enfrentaron de esa manera, con tenacidad. ¿Cómo sabemos eso? Fíjense ahí, vamos a estar, acuérdense que el pasaje principal es Tesalonicenses 1. Regresamos a Hechos 17, el versículo 10. Miren cómo enfrentaron esa crisis. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. O sea, ellos actuaron. Ajá, tenemos esta prueba. Quieren matar a Pablo y a Silas, quieren prenderlos, encarcelarlos, matarlos. Pues miren, vamos a actuar. Y ellos sin miedo, con tenacidad, agarraron y enviaron a Pablo y a Silas hasta Berea. Las dificultades, amado hermano, te pueden quebrantar o te pueden fortalecer. Tú eliges hundirte en las circunstancias o mirar al Señor Jesús y a su gracia. Es tu elección. Porque mis hermanos, todos vamos a tener aflicciones en algún momento. Y quizás ahora mismo tú estás pasando por aflicciones. Quizás en tu familia. Quizás tienes algún hijo que está andando por caminos terribles, caminos de pecado. Quizás algún hijo se haya descarriado del Señor. Quizás tú estés experimentando en tu vida infidelidad de parte de tu cónyuge o de abuso. O quizás estés enfrentando alguna enfermedad importante en tu vida o en tu familia. Quizás no es algo directamente con las personas de tu familia, sino con las finanzas. Con las finanzas, por más que tú trates continuamente, tienes dificultades para lograr cubrir los gastos. Hay enfermedad y no sabes cómo vas a cubrir los gastos médicos. Se te dañó el vehículo o la nevera o a veces todo al mismo tiempo. Como me pasó a mí hace un par de años.
la nevera, la lavadora, el microondas, la tostadora y, bueno, no recuerdo, pero había 2 o 3 cosas más. Todo se dañó al mismo tiempo. Ah, y el vehículo, sí. Pero realmente como nosotros enfrentamos esas cosas, va a ser de tribulación o no. Eso lo que hay que hacer es mirar al Señor Jesucristo. Quizás toda la familia está sufriendo por decisiones desacertadas en cuanto a las finanzas. Conozco hombres que manejan sus finanzas como que el dinero es de ellos y no del Señor. Amados hermanos, déjenme decirles, lo que Dios nos permite administrar es nada más que eso. Somos administradores de lo que es de Dios. Por lo tanto, a mí no me toca gastar el dinero que el Señor me da como a mí me da la gana, como a mí se me antoja. No, eso tiene que ser colocado delante de Dios en orden, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga con esto que tú estás proveyendo? Tengo una casa, tengo la alimentación, tengo la higiene, la limpieza, tengo el mantenimiento, tengo el vehículo, tengo todo eso, pero ¿cómo tú quieres que yo lo administre? Muchos son botarate, botan el dinero y están utilizando el dinero en cosas superfluas y después no hay para lo principal, para lo necesario. Necesitamos ser buenos administradores de lo que el Señor nos dio. Quizás la tribulación no es en finanzas, quizás es tu trabajo, tu empleo, tu negocio. Y claro, todo tiene que ver una cosa con la otra, todo está ligado, pero quizás tu negocio no va tan bien como tú quisieras que fuera. Quizás tu negocio ya estuvo bien, pero ahora está bastante afectado, probablemente por consecuencias directas de la pandemia, quizás otras razones, o quizás tu empleo. Tú estás en la cuerda floja, no estás produciendo los resultados que quiere tu jefe. O quizás el jefe está demasiado siendo muy brusco contigo, un ogro, y los hay. Espero que tú no seas el jefe que es ogro, pero los hay. Cada uno de nosotros, amados hermanos, estamos en una de 3 etapas. O estamos entrando en una prueba, o estamos en una prueba, o estamos saliendo de una prueba. Pero cada uno de nosotros está en eso. Si tú ahora mismo dices, no tengo prueba, pastor, pues miren, aguanta que tú pronto vas a entrar en una prueba. Porque esa es nuestra vida. O estamos entrando en una prueba, o estamos en una prueba, o estamos saliendo de una prueba. Más tarde o temprano, esa es la realidad de nuestras vidas. Ahora, las iglesias, no solamente los individuos, sino las iglesias como tal, también pasan por dificultades y pruebas. Recordando que tú eres parte de la iglesia. Tú eres parte de la Iglesia Bautista Trinidad. Tú eres parte del cuerpo de Cristo en general. En algún momento, la familia de la fe tendrá sus tribulaciones. En algún momento, esta familia de la fe va a tener sus desafíos de la unidad. Pero nosotros, hermanos, con los ojos puestos en el Señor Jesús, debemos levantarnos fortalecidos de cualquier crisis. Todas las iglesias pasan por crisis. Amados hermanos, no deben criticarse el uno al otro. No tomen partido una parte con la otra cuando hay conflictos entre dos hermanos. No tomen partido, sean conciliadores, como dice la escritura que debemos ser. Deberemos ser de ánimo. Deberemos sí estar dispuestos a exhortar con mansedumbre, en amor,
y en verdad. Debemos ser unificadores, pacificadores, como dice el Señor Jesús en la iglesia, porque somos, miren, aquí tenemos un grupo de personas, cada uno de nosotros, lo más fuerte que trae a esta familia es nuestro pecado. Pero debemos recordar, hemos sido lavados por la sangre de Cristo, hemos sido justificados en Cristo y tenemos al Espíritu Todopoderoso de Dios viviendo en nosotros. Por lo tanto, sí podemos vivir por encima de esa tendencia al pecado que nosotros tenemos y por lo tanto sí podemos tener una iglesia unida, una iglesia que se ame el uno al otro, una iglesia vibrante, una iglesia que aunque surjan las crisis, nosotros surgimos de ellas fortalecidos para gloria de Cristo. Ese es un carácter de una iglesia vibrante que surge a través de las dificultades. En segundo lugar, otro aspecto del carácter de una iglesia vibrante es que nada ni nadie detiene la predicación de una iglesia vibrante. Fíjense el versículo 8, capítulo 1, versículo 8. Porque, ¿qué dice? Partiendo de vosotros, primero a los tesalonicenses 1:8, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya. O sea, ellos estaban en el norte de Grecia, en el norte de Macedonia, y dice, ellos, la palabra de Cristo sale de ellos en el norte de Macedonia y recorre toda Macedonia hacia el sur, recorre toda Acaya hacia más hacia el sur, pero dice aquí, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Es evidente lo que estaba sucediendo en esta iglesia, como la fe que ellos habían creído se extendía por todos lugares. Nada detiene la predicación de una iglesia vibrante. Dice, su fe ha seguido extendiéndose. Esa palabra extendiéndose significa transitando, circulando. No es que iba en una sola dirección, sino que era por todos lugares, iba circulando su fe, ellos iban llevando el evangelio a todos lugares, donde quiera que cada uno de estos miembros iba, por ahí llevaba el evangelio, se iba otro por aquí, por ahí llevaba el evangelio, se iba otro a hacer negocios allá, allá llevaba el evangelio por todos los lados. Nada detiene la predicación de una iglesia vibrante. Y sin lugar a dudas, esto estaba sucediendo. Pablo dijo, no tenemos que decir nada. Es evidente el ejemplo de ustedes. Es evidente lo que el Espíritu de Dios está haciendo dentro de vosotros y por lo tanto también a través de ustedes, partiendo de vosotros. Dios usó a Pablo para llevar la palabra a ellos, a Tesalónica. Tuvieron tribulaciones, pero el evangelio llegó. Muchos se convirtieron y se convirtieron de corazón. Ahora Dios los está usando a ellos para llevar el evangelio a otros. Dios nos deja en este mundo, amados hermanos, para ser útiles para el evangelio. Mis hermanos, Dios, después que Él nos salvó en Cristo por su gracia, Él no nos dejó aquí en la tierra para que le conozcamos mejor.
Él no nos dejó aquí en la tierra para que le glorifiquemos. Él no nos dejó aquí en la tierra para que nosotros le adoremos mejor. Él nos dejó aquí en la tierra para que llevemos el evangelio. Ustedes saben que allá en su presencia, libre del pecado, le vamos a adorar mejor, le vamos a glorificar mejor y vamos a conocerle como Él nos conoce a nosotros. Por lo tanto, esa no es la razón. Mientras estamos aquí, debemos crecer a la imagen de Cristo. Claro, como decía el pastor ahorita, pero es para nosotros llevar el evangelio a los demás, como individuos, como iglesia, como familia de la fe. Todo el mundo es un campo misionero. Todo el mundo. En tu negocio, tus empleados son un campo misionero. Tus clientes son un campo misionero. Tus suplidores son un campo misionero. Y si tú eres empleado, tus compañeros de trabajo son un campo misionero. Tus vecinos son un campo misionero. Así sucesivamente. Tus hijos y tus nietos son tu misión también. Nada detiene la predicación de una iglesia vibrante. O si el Señor realmente posee mi corazón, nada va a detenerme de predicar el evangelio. Si el Señor realmente posee tu corazón, nada va a detener que tú prediques el evangelio. Una de las razones principales por las que no predicamos el evangelio más a menudo es porque tenemos miedo al rechazo. Tenemos miedo al rechazo. No queremos que nos rechacen. Queremos ser aceptados. El año pasado, el Señor se llevó a su presencia probablemente a uno de mis mejores amigos o mi mejor amigo, el hermano León Santana. Y yo nunca había tenido una pérdida de una persona tan cercana como él. Éramos muy amigos, íntimos amigos, hermano en Cristo, con un testimonio fuera de serie, este hermano León Santana. Pero a él le predicaron el evangelio durante 7 años antes de él entregarse a Cristo. El misionero que comenzó nuestra iglesia iba a visitarlo a su trabajo y él visitaba, iba y mira que quiero hablar con el señor León Santana. León por cortesía lo recibía y Pablo decía, León, necesitas entregarte a Cristo. Y León le decía, Pablo, no me interesa, por favor, no vuelvas más, no quiero oírte. Es que tú necesitas entregarte a Cristo. Tú necesitas que Dios te perdone tus pecados. Pablo, no me interesa. León, tú necesitas a Cristo. Oye, Pablo, vete y vuelve después. Y Pablo dice, ¿cuándo tú quieres que yo vuelva? Esto estamos hablando en los años 83, 84, 85, por ahí. Y León le dijo, Pablo, vuelve en el año 2000. Y Pablo dice, ¿qué día y a qué hora? Y así otro hermano que se llama Faye Adams también estuvo predicándole todo el tiempo al hermano León. Y él era medio rebelde. Usted sabe de aquellos que fueron levantados en el medio de la UAST en los tiempos de Balaguer, tira piedra, corazón comunista, ustedes saben todo eso. Y él
quería provocar. Cuando él comenzó a visitar a la iglesia finalmente, iba con una chacabana blanca y entonces ponía en este bolsillo una cajetilla de cigarrillos Marlboro, eso que con el rojo ahí, ustedes se acuerdan, que se viera. Y él llegaba a la iglesia con eso así, con el pecho erguido, para ver si alguien le dijera algo para darle su boche. Nadie le dijo nada. El Señor sencillamente lo dejó sin excusas. Finalmente, después de 7 años, él se entregó a Cristo. Y yo voy a ser uno de los más grandes siervos que nosotros tuvimos en nuestra iglesia, hasta que el Señor lo llevó a su presencia. Todavía es difícil hablar de él. Pero, amados hermanos, lo que queremos decir es que aun que te rechacen una vez, sigamos, porque no somos nosotros que hacemos la obra. Es la palabra de Dios que penetra. Es el Espíritu Santo que trae convicción. Nosotros somos simples instrumentos. Entonces, una iglesia vibrante surge en medio de las crisis. Nada detiene la predicación de una iglesia vibrante y el testimonio de una iglesia vibrante se extiende involuntariamente. Ese es el tercer punto. Amados hermanos, el testimonio siempre es involuntario. Y lo voy a explicar. El testimonio de un creyente nunca es forzado. Si yo tengo que forzar mi testimonio, estoy siendo hipócrita, porque estoy forzando algo que realmente no está sucediendo adentro. Por lo tanto, el verdadero testimonio nunca es forzado, es involuntario. Si tú vives para el Señor Jesucristo, si tú estás enfocado en vivir para Cristo, en glorificar a Cristo, que tu interés es que Cristo realmente sea honrado, sea glorificado, si tu interés es que tu vida provoque que otros miren a Cristo, si tú estás viviendo para el Señor, no tienes que pensar en tu testimonio. No, yo tengo que cuidar mi testimonio. No, 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 no. No tienes que cuidar tu testimonio. Vive para Cristo. El testimonio se cuida solo. Vive para Cristo. Deja que otros hablen. No forces. No, yo tengo que portarme bien delante de fulano. O sea que si tú no estás delante de fulano, te vas a portar mal. Vive para Cristo, donde quiera que tú estés, en tu trabajo, con tu familia, con tus vecinos. Y quizás para muchos de nosotros lo más difícil mientras estés manejando. Vive para Cristo. Concéntrate en el Señor. Agrádale a Él. Vive para Él. Hónrale a Él. Olvídate de tu testimonio. Vive para Él. Otros van a hablar de ti. Eso es exactamente lo que estaba sucediendo con los tesalonicenses. Ellos estaban concentrados en Cristo, mirando a Cristo, viviendo para Cristo, siendo transformados por Cristo, llevando su evangelio por todas partes. Entonces, los demás hablaban de ellos. Pablo dice, yo no tengo que decir nada porque son ellos que están diciendo de ustedes. Decía Pablo a los tesalonicenses. Fíjense, versículos 2 y 3. Acordándonos, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios, del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe. Pablo recordando la obra de su fe, el trabajo del amor de ellos y la constancia de ellos en la esperanza del Señor Jesucristo. No era forzado, ellos lo estaban haciendo de manera natural, sirviendo al Señor. Amados hermanos,
la santificación siempre es progresiva. Nosotros debemos tener santidad en nuestras vidas. Miren capítulo 4, ahí en Tesalonicenses, capítulo 4. Capítulo 4. Capítulo 4, versículos 2 al 8. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos en el Señor, por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es que vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido que os améis unos a otros. Hermanos, el testimonio de una iglesia vibrante se extiende voluntariamente. Ellos estaban concentrados en el Señor Jesús. Ellos estaban viviendo para el Señor Jesús. Estaban creciendo en santidad. Estaban siendo moralmente fieles. La vida santa es una señal muy particular del Hijo de Dios. Mis amados hermanos, el Hijo de Dios tiene que ser santo. No hay opción. Si eres hijo de Dios, tú vas a crecer en santidad. Si no estás creciendo en santidad, tú debes revisar si realmente eres hijo de Dios. El Señor dijo, sed santos porque yo soy santo. Si tú eres hijo de Dios, tú vas a ser santo como Él es santo. Sin santidad, nadie verá a Dios. Y cuando la Biblia dice nadie, ¿qué significa? Significa nadie. Sin santidad, nadie verá a Dios. Con total integridad. Ahí nosotros lo vemos, capítulo 4, versículo 6. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Yo no sé aquí, hermanos, en esta iglesia, pero allá en la 27 yo les digo a los hermanos, si alguien te viene a pedir dinero prestado, antes de prestarle, dos cosas tienes que tener en cuenta. Uno, pregunta a tus pastores si puedes prestarle dinero. Número dos, ¿estás dispuesto a perder lo que vas a prestar? Si no estás dispuesto a perder lo que vas a prestar, no prestes. Pero dispuesto a perder de buen corazón. A perder ese dinero que prestaste con el perdón ya envuelto. ¿Ok? Ahora, si tú vas a pedir prestado, tiene que ser íntegro. Tienes que prestar. Romanos dice, no debemos deberle nada a nadie, sino el amarlos los unos a los otros. Romanos 13:8. Hermanos, la escritura es clara. Testimonio de una iglesia vibrante se extiende involuntariamente. El amor mutuo, amaos los unos a los otros. ¿Cuántas veces dice las escrituras que nosotros debemos amarnos los unos a los otros? ¿Qué dice Juan capítulo 13,
creo que es el versículo 8. Juan 13:34. No es 13:34. Déjame ver si es el 8. No, déjeme ver. No, que estoy buscando es 13:35. Ahora sí. ¿Qué dice? En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Conocerán todos que ustedes, amada Iglesia Bautista Trinidad, son realmente discípulos de Cristo, si os améis los unos a los otros. Mis hermanos, ¿qué miran aquellos que están afuera? ¿Qué miran? ¿Qué ven cuando ellos miran la Iglesia Bautista Trinidad? No estoy hablando de esta edificación, no. Estoy hablando de ustedes. Los que están afuera, ¿qué miran? ¿Qué ven? ¿Qué observan? ¿Qué palpan? ¿Ven una comunidad que se ama entrañablemente? ¿Ven una comunidad que se cuida el uno al otro? ¿Ven una comunidad que está presente para ayudar el uno al otro a pesar de nuestros pecados? ¿Qué ven los de afuera? ¿Se sienten atraídos? Cuando ven el amor que ustedes tienen el uno por el otro, ellos que están allá afuera miran para acá y dicen, yo quiero eso. ¿Lo hacen? Deberían hacerlo. No solamente con la Iglesia Bautista Trinidad, sino con la Iglesia Bautista Cristiana y con cada iglesia de Cristo. La pregunta es, ¿lo hacen? Si realmente no se sienten atraídos hacia nosotros, ¿qué culpa tengo yo en ello? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo o que yo no estoy haciendo? Porque ustedes saben que la fe contagia. Así como la maldad contagia, la fe en Cristo también contagia. Entonces, ¿qué yo no estoy haciendo? Que los que están afuera no se sientan atraídos hacia nosotros, hacia nuestra familia de la fe. Pues los tesalonicenses sí atraían a los demás. Su vida, su servicio, su entrega al Señor, el amor los unos por los otros, porque Pablo le dice, óyeme, siguen amándose el uno al otro como lo hacéis, como ya ustedes lo están haciendo, háganlo más y más. Lamentablemente muchas veces en nuestro medio están las críticas. Pero el Señor dice que nosotros debemos perdonarnos como no hemos sido perdonados. No te ofendas, hermano. Hermana, no te ofendas. Ay, que la hermana, un comentario que no sé cuánto. Ay, no te ofendas. No te ofendas. Pasa por alto. Sufre el agravio en Cristo Jesús. Pásalo. ¿Qué importa que te dijo barriga verde? ¿Qué importa que te dijo gorda? Sí, yo sé que eso no es agradable, pero ¿qué importa? Pregunto, ¿estás gorda? Si estás gorda, entonces no dijo mentiras. No estás gorda, estás flaca, entonces ¿por qué te ofendes? O sea, el otro día terminó el culto, estamos afuera y hay unas hermanas que están sentadas en unos bancos allá, yo voy a saludarlo y hay una hermana que dice, pastor, ¿y qué le pasa a usted hoy? Esa cortada que usted se dio, solamente se le ven las orejas grandotas así. Yo le dije, la nariz también.
¿Me voy a ofender por eso? Ay, hombre. Cada vez que me dicen que tengo las orejas grandes, yo solamente pienso en mi abuelo. Papá de mi papá tenía las orejas grandísimas. Bueno, así salía mi abuelo, no salía al vecino, fue a mi abuelo que salí. Entonces, bueno, bendiciones. Amados hermanos, quisiera concluir diciéndole que una iglesia vibrante está firme en la esperanza. Firme en la esperanza. Fíjense el versículo de regreso al capítulo 1, de regreso al capítulo 1 de a los tesalonicenses. Capítulo 1 de los tesalonicenses. Déjame buscarlo aquí. Dice así el final. Versículo 9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Ustedes ven, son otros que están hablando de ellos. Y después dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Amados hermanos, una iglesia vibrante tiene su corazón dirigido, ansioso, esperanzado por ver a Cristo, por esperar al Señor Jesucristo. La iglesia debe estar continuamente esperando al Señor Jesucristo. De hecho, Pablo dice que aquellos que aman la venida de Cristo recibirán una corona especial. Si nosotros hemos sido salvos para estar con Cristo. Si Él es nuestra meta, si Él es nuestro fin, si Él es nuestro final, si no es nuestro destino, deberíamos estar ansiosos por estar con Él. Deberíamos estar ansiosos por su venida, de estar esperando continuamente de que Él venga. Yo deseo, Señor, sí, ven, Señor Jesús, como dijo Juan al final. Como leemos en Apocalipsis, al final de Apocalipsis. Sí, ven, Señor Jesús. Anhelar su venida. Esa es nuestra esperanza. Estaremos finalmente con el Señor para siempre. Esa es nuestra esperanza. Amados hermanos, una iglesia vibrante es una iglesia que está firme en esta esperanza. La venida de Cristo no es algo efímero, no es algo que, sí, hombre, sí, el Señor vendrá. Pero imagínate, hace 2000 años que lo estamos esperando y no ha venido. No. Esperando al Señor, con el corazón puesto en el Señor Jesús. Yo quiero ver al Señor Jesús cuanto antes posible. No me toca a mí provocarlo, pero sí me toca a mí desearlo. Nosotros como iglesia debemos vivir con esa firme esperanza. Este mundo realmente no es nuestro. Estamos aquí solamente para ser embajadores de Cristo, llevar el evangelio, el mensaje que Él nos ha entregado. Una iglesia vibrante podemos ser. ¿Puede una iglesia pequeña ser una iglesia vibrante? Amados hermanos, claro que sí. No, porque las iglesias grandes son las que tienen mayor impacto. No. Aquel que está lleno del Espíritu de Dios es el que tiene impacto. Y si nosotros, cada uno de nosotros, estamos llenos del Espíritu de Dios, estamos enfocados en Él, estamos viviendo para Él, cada uno de nosotros va a tener un gran impacto alrededor de nosotros. Y si somos una familia de la fe, en una iglesia local, y todos estamos viviendo así, nos estamos contagiando, nos estamos cuidando, estamos amándonos los unos a los otros, animándonos nosotros a los otros, exhortándonos los unos a los otros, estimulándonos
los unos a los otros, perdonándonos los unos a los otros, nosotros vamos a tener ese impacto. Las iglesias grandes no surgieron grandes, surgieron con una persona. Y el Señor nos ha llamado a que todos seamos iglesias grandes. De hecho, probablemente la gran mayoría de ustedes han escuchado de A.W. Tozer, un pastor famoso, escritor, muchos libros, que a pesar de que él ya hace muchos años pasó a la presencia del Señor, sus libros siguen afectando nuestros corazones profundamente. Pero dicen que la iglesia de A.W. Tozer nunca sobrepasó los 300 miembros. Y la gente cree que no, que Tozer, ¿no? Es un gran hombre de Dios, wow, pero mira los libros, mira lo que él enseñaba. Sí, pero no es que era una iglesia tan grande. El promedio de las iglesias, claro, las estadísticas siempre las sacamos de Estados Unidos, es el único país que las lleva muy bien, pero allá el promedio de las iglesias está entre 50 y 100 personas. Ah, pero hay iglesias que tienen 40,000 personas, sí, pero no son iglesias verdaderas. No creen la verdad, no predican la verdad. Hay iglesias que tienen 5,000 personas, sí, hay iglesias buenas que tienen 5,000 personas, pero eso no es el promedio, esos son escasas. La iglesia promedio, ¿ok? Y además, amados hermanos, en las iglesias grandes se esconden muchas cosas, se esconden muchas cosas. Hay gente que le gustan las iglesias grandes porque se esconden dentro de la multitud y apaciguan su conciencia porque van a la iglesia. Hay mucha gente que hoy en día se está convirtiendo a la música cristiana, pero no a Cristo. Estas iglesias grandes que tienen música que es estruendosa y la gente se está convirtiendo a la música cristiana. Se levantan y su devocional, en vez de ser la palabra y la oración, que ponen una canción cristiana. Después llegan al trabajo y insultan a todo el mundo, engañan al jefe, les arruchan el palo al compañero, etc. Cristo no está en ellos. Entonces el Señor lo que quiere es que haya verdadera conversión en nuestros corazones, conversión a Cristo. Nosotros no queremos que nadie se convierta a la Iglesia Bautista Trinidad. Queremos que se conviertan a Cristo, al Señor Jesucristo. Él sea tu Señor, tu Salvador, tu Redentor. Que su sangre sea la que te limpie de tu pecado, que seas perdonado por Él. Entonces tú te congregues aquí juntamente con los hermanos, adorando al Señor, creciendo al Señor, llevando el Evangelio por otros lados. Si tú has venido esta mañana y todavía no te has convertido al Señor Jesús, esta es una buena oportunidad que tú lo hagas. Él quiere salvarte. Él quiere perdonarte. Él quiere llenarte de esperanza. Quiere darte vida eterna. Entrégate hoy al Señor Jesús. Vamos a orar todos. Padre, gracias en el nombre de nuestro Señor. Gracias porque tú nos hablas, tu palabra es preciosa, tu palabra nos enseña, tu palabra nos motiva, nos mueve. Rogamos, oh Dios, que tú sigas obrando en nosotros, en cada uno de los hermanos de la Iglesia Bautista Trinidad. Quizás tú quieras salvar a alguien esta mañana, Señor. Glorifica a Cristo por ello. Si tú estás aquí esta mañana y todavía no te has entregado al Señor Jesús, quisiéramos invitarte a que lo hagas. Si deseas entregarte al Señor Jesús hoy para perdón de tus pecados, salvación de tu alma, si deseas hacerlo, no te vamos a avergonzar, pero yo solamente quisiera que tú levantes tu mano para yo orar por ti y después vamos a orar contigo también. Hay alguien que está entre nosotros que quisiera
pedir al Señor Jesús que le perdone sus pecados, que salve su alma. ¿Quieres de esa manera entregarte a Cristo? Déjame ver tu mano. Solamente puedes levantar tu mano y después bajarla. Ya yo voy a saber y voy a orar por ti. ¿Hay alguien? Bien, amado hermano, tú eres parte de esta iglesia, hijo e hija de Dios. El Señor te ha llamado a vivir de manera vibrante para Él. Esta es tu familia de la fe local. Aquí el Señor quiere que vivas para Él. Aquí el Señor quiere que le sirvas, sirviendo a los hermanos, amando a los hermanos, perdonando a los hermanos, enseñando a los hermanos, motivando a los hermanos. Aquí. ¿Puede el Señor usarte? Sí. ¿Deseas que el Señor te use? Ríndete a Él. Señor, glorifica a Cristo en esta iglesia local. Glorifica a Cristo en la vida de cada uno de los hermanos. Glorifica a Cristo en cada uno de nosotros. Te lo pedimos, por favor. Amén. Señor le bendiga, hermanos.